Bueno, el tema de desarrollar el día de hoy es el desarrollo psicosexual en el trastorno como por ejemplo autista. Y primero, para comenzar, respecto a la tabla de contenido, me voy a referir a los conceptos generales, al espectro autista y el desarrollo afectivo sexual, y dentro de ello me voy a referir a la implicación del autismo en el desarrollo afectivo sexual, a los aspectos relacionados con el género. También voy a comentar sobre un estudio respecto a la percepción de los profesionales de la educación respecto al desarrollo sexual en estos pacientes, al funcionamiento psicosexual de los adolescentes en TEA versus los neurotípicos, y por último las conclusiones. Bueno, como para contextualizar un poco, ahí aparece el trastorno del espectro autista, un trastorno de neurodesarrollo. Está caracterizado por esta tendencia a presentar patrones de conducta, intereses y actividades repetitivos y estereotipados, además de déficit en la comunicación social recíproca, es más frecuente en los niños que en las niñas, y tiene una etiología multifactorial. Es un trastorno que es frecuente, aproximadamente está estimado en 1 o 2% de la población, y un tercio también de los casos diagnosticados del espectro autista que tienen discapacidad asociada, discapacidad intelectual, y 2/3 también que tienen una capacidad intelectual dentro de la norma. Ahora, como concepto general de sexualidad, es importante mencionar que la sexualidad es un componente fundamental del ser humano y que no solamente abarca aspectos relacionados con el sexo, la reproducción, la intimidad, el placer y el erotismo, sino que también incorpora los papeles de género, la orientación sexual, también las identidades. Se vive y se expresa mediante ya sea pensamiento, fantasía, deseos, creencias, ciertos valores, conductas, ciertas prácticas y las relaciones interpersonales, y abarca diversas dimensiones, entre ellas una dimensión biológica, psicológica y también sociocultural. Y en lo que respecta a las personas con este diagnóstico, independientemente de la severidad de la dificultad, es importante tener presente que también tienen derecho a una educación sexual y una educación adaptada. Más o menos desde la entrada oficial del autismo en la tercera edición del DSM, ya hace 1980, se han ido publicando los primeros estudios sistemáticos sobre la sexualidad de los pacientes con trastorno por espectro autista, y en los últimos años el funcionamiento psicosexual de los adolescentes con este diagnóstico se ha convertido en realidad en un tema de investigación cada vez más estudiado. Bueno, tradicionalmente han existido distintos mitos y creencias sobre las personas que tienen este diagnóstico, por ejemplo, que no tienen, por ejemplo, deseos afectivos ni deseos sexuales, o que no son capaces de establecer relaciones íntimas. Y el desarrollo de la sexualidad de las personas con TEA ha sido, en realidad, un poco descuidado en gran medida en la literatura, porque anteriormente se suponía que las personas afectadas eran sexualmente inmaduras o que ya no estaban interesadas en el sexo. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que muchas personas con este diagnóstico que tienen un interés sexual, que participan en una amplia gama de conductas sexuales y que están interesadas en realidad en tener relaciones de cierta forma románticas o sexuales con otras personas y que les gustan de forma activa. Sin embargo, también se han encontrado dentro de ciertos estudios, dentro de este grupo, como la asexualidad. Y estas creencias han estado reforzadas por los estudios de seguimiento a la adulta, concluyendo que en el fondo la mayoría de las personas con TEA no desarrollaban relaciones estables heterosexuales, y pocos de ellos formaban también familia o hijos. Y la bibliografía también sobre el desarrollo afectivo sexual de estos pacientes está también de cierta forma contaminada por ciertos sesgos metodológicos que van a limitar de una manera importante establecer como conclusiones más bien certeras. En general los estudios han realizado muestras muy pequeñas, por ejemplo, con poblaciones muy seleccionadas, sesgadas, y muchos también se han realizado en poblaciones con problemas de salud mental asociados, problemas en el área sexual, excluyendo en muchos estudios algunos pacientes, algunos adultos con este diagnóstico con una vida afectiva más bien satisfactoria. Y en general, a pesar de las limitaciones que mencionaba, la bibliografía en general pareciera concluir que la gran mayoría de las personas con autismo tienen las mismas necesidades afectivas y sexuales que las personas de su misma edad sin el diagnóstico de TEA.
Pero sin embargo el autismo obviamente les afecta la posibilidad de poder desarrollarlo de una manera más efectiva y satisfactoria. Bueno, este es un artículo publicado el año 2020 que expone como qué dificultades en el desarrollo afectivo sexual pueden presentar las personas con TEA y cuáles son las más frecuentes descritas. Y bueno, parte hablando un poco, o más bien dentro de las implicaciones del autismo en el desarrollo afectivo sexual, considerando en el fondo lo prudente que debemos ser debido a los problemas metodológicos de los estudios realizados que se han mencionado, pero se han descrito aspectos específicos en el desarrollo afectivo sexual de las personas con TEA. En primer lugar están los síntomas nucleares del autismo, dentro de ellos vamos a desglosar una serie de síntomas. En primer lugar tenemos las dificultades sociales, como asociado a un incremento de una vida solitaria. Hay estudios de seguimiento a la edad adulta que procedentes de muestras de salud mental que indican que aproximadamente el 77% de los adultos con TEA no habían tenido relaciones íntimas, exclusivamente un 9% tenían relaciones o estaban con pareja o estaban casados. Hay otro estudio que también lo comenta como menos sesgado, que encuentra que aproximadamente un 50% de los adultos con TEA están en una relación afectiva, comúnmente de manera heterosexual, y la mayoría de ellos ya con sus parejas respectivas. Ahora, las dificultades en el área social pueden afectarla de distintas maneras. Las dificultades de iniciar y mantener relaciones van a ser más obvias en situaciones ya sí complicadas al tener este alto componente emocional, como por ejemplo son las relaciones más bien afectivas sexuales. Las dificultades también en la reciprocidad social también pueden manifestarse en el aspecto como más bien íntimo, con estas dificultades en el fondo de entender las necesidades de su pareja o en cómo satisfacer mutuamente. También se habla aquí de la inocencia social, o sea, no entender la metacomunicación en situaciones de seducción, entender literalmente de manera como descontextualizada, proposiciones de índole sexual, entre otros, puede llevarle también a situaciones de riesgo. Y las dificultades también sociales y comunicativas de las personas con TEA pueden también manifestarse en que en el fondo la persona no sabe decir no ante situaciones que no entienden o que no quieren, por ejemplo, o no sabe detener actitudes sexuales no deseadas de otras personas, no saber pedir ayuda cuando están en situaciones de riesgo, por ejemplo. En general, como esto de no saber manejar situaciones complicadas sociales de tipo sexual. Siguiendo con los síntomas nucleares del autismo, también se habla de los intereses restrictivos, y aquí sus objetos de interés pueden convertirse en focos de excitación sexual, en especial en aquellas personas con TEA y discapacidad intelectual. Aquí se han visto estas prácticas automasturbatorias que pueden volverse como una actividad recurrente, en especial cuando van creciendo, tienen como poca estructura durante el día, o cuando no consiguen, por ejemplo, erecciones satisfactorias, lo que refuerza también su frecuencia. Por otra parte, tenemos la insensibilidad al cambio, donde las dificultades relacionadas con el cambio pueden manifestarse con dificultades de aceptar los cambios bruscos puberales, por ejemplo, el rechazo también a su propio cuerpo, a su identidad sexual, que también en condiciones extremas pueden asociarse a autolesiones, y también pueden relacionarse con conflictos, digamos, en el desarrollo de su identidad sexual. Existen también las alteraciones sensoriales, donde se han visto conductas repetitivas de exploración sensorial de su entorno y que pueden provocar estas situaciones sociales inadecuadas, por ejemplo, oliendo, tocando a otras personas, también aspectos fetitistas asociados a su sexualidad que pueden tener también un componente sensorial importante. Y respecto a los aspectos relacionados con el autocuidado, la autonomía, la imagen corporal, hay algunas personas con TEA que presentan poco interés por su aspecto físico, por su cuidado en el fondo, por su autoimagen. Y la hiposensorialidad, hace que sean menos conscientes de las necesidades de su propio cuerpo, de las necesidades en el fondo de higiene, y estos aspectos también pueden contribuir a que disminuyan las oportunidades de las relaciones afectivas. Por otra parte, tenemos el acceso a información y educación sexual, donde por sus dificultades
más bien sociales, comunicativas, implica también que con sus pares o con sus compañeros hablen menos de sexo. Las familias también suelen infravalorar las fantasías sexuales y también en ocasiones tienen como cierto miedo de despertar deseos que para los padres equivocadamente son inexistentes. Y la mayoría de la información sexual que obtienen los adolescentes con TEA en general son vía internet y algunos que poseen como más habilidades en el área como para informarse, en el área de la computación, pueden terminar también accediendo a páginas que sean con más de contenido pornográfico, de contenido sexual. Respecto a los objetos de atracción sexual, hay estudios recientes que manifiestan este incremento de las relaciones no heterosexuales de las personas con TEA. Se escribe hasta más o menos un 70% como no heterosexuales comparado con un 30% de los controles. Respecto al deseo sexual, los padres en general tienden como a infraestimar los deseos sexuales de sus hijos, y hay ciertos análisis realizados con la información de padres, recabado desde ellos, que concluyen que existía una disminución del deseo sexual en las personas con TEA, pero cuando se les pregunta a ellos, muchos refieren fantasías, deseos sexuales de contenido erótico, aunque el grado de satisfacción sexual es menor del que les gustaría en el fondo. Hay una minoría de ellos que parecen presentar poco deseo sexual, por lo tanto, el deseo sexual no parece diferir en la mayoría de las personas que tengan el diagnóstico o que no tengan el diagnóstico de TEA, pero parece que en estos pacientes con TEA presentan menos satisfacción en el desarrollo de su actividad, de su afectividad, sexualidad. Hay un incremento particularmente de ciertas conductas, como por ejemplo las masturbaciones, que frecuentemente se asocian más a los varones, sin tener algunos de ellos tampoco la posibilidad de desarrollar una relación más íntima con otra persona. Hay un incremento también en las agresiones sexuales, abuso sexual. Se ha descrito especialmente en las niñas con diagnóstico de TEA, que tienen incluso 3 veces más probabilidades de ser víctimas de agresiones sexuales. Hay hasta un 18% aproximadamente de las personas con TEA que han estado expuestas a agresiones físicas y más o menos un 16% a las agresiones sexuales. Ahora también, respecto a las previas experiencias de victimización, se menciona el bullying, que en ocasiones también ha incluido un componente más bien sexual, donde son obligados a realizar prácticas sexuales que les condicionaban de cierta forma su desarrollo sexual. Y luego se describen las memorias como residuales de estas situaciones traumáticas que pueden ser recurrentes y que pueden ser revividas en sus relaciones sexuales. Respecto a las comorbilidades, ya sea con discapacidad intelectual, a los problemas de comunicación, a la ansiedad, a la regulación emocional, la conducta, al TDAH, en general, la comorbilidad en TEA se asocia también a un mayor riesgo de inadaptación funcional generalizada, incluyendo lo social, lo afectivo y también lo sexual. Hay problemas de contenido afectivo sexual que pueden presentarse en una minoría de las personas con TEA, pueden mostrar como un foco de interés afectivo sexual, por ejemplo, en menores, con visualización de pornografía en internet, o también pueden exhibir conductas sexuales en público, realizar tocamientos sexuales no permitidos, entre otros. Y por supuesto también factores familiares, o factores relacionados también con el estrés, la falta de recursos también de supervisión familiar, familias también con problemas asociados a diagnóstico de salud mental. También eso se ha asociado a un incremento del riesgo de abuso. Ahora, respecto a los aspectos relacionados con el género, bueno, la presentación del autismo en el género femenino tiene ciertas connotaciones diferentes a su equivalente masculino. Las niñas en general se describe como más este deseo, esta iniciación social, que puede ser de cierta forma más desinhibida en su contacto social, y que presentan más intereses sociales y menos conductas repetitivas, y que utilizan también esta imitación como una manera como de disimular y de compensar también sus dificultades, y quizás en relación a las expectativas culturales para iniciar relaciones afectivas,
afecta esto en particular más bien al varón con diagnóstico de TEA, con una sexualidad más bien solitaria, mientras que las mujeres con TEA, de forma comparativa, establecen este mayor número de relaciones sexuales, pero también con peores experiencias, y también de cierta forma con condiciones más negativas respecto al sexo, y experimentan en el fondo menos excitación y en general presentan más experiencias sexuales negativas. Ahora, respecto a cómo establecen los adolescentes autistas su identidad de género, bueno, en el campo clínico del autismo, la pubertad o la adolescencia, digamos, un periodo crítico, se investigó el desarrollo psicosexual de los niños autistas durante la adolescencia, especialmente desde el punto de vista de cómo se establece la formación de la identidad de género, y se plantean algunos problemas. Por ejemplo, la dificultad para establecer la identidad de género durante la adolescencia, el control de la creciente pulsión sexual, el comportamiento perverso también, las obsesiones por la imagen corporal, y también la dificultad para establecer una relación con una pareja sexual. Se cree que el desarrollo psicosexual también se ve facilitado por la influencia de las relaciones interpersonales, y por lo tanto también es una tarea difícil para los niños con este diagnóstico, en el fondo, establecer la identidad de género. Ahora, durante el curso del desarrollo psicológico, la pubertad o la adolescencia, que es un periodo crítico, bueno, los niños autistas, pues también por su déficit cognitivo específico y capacidades comunicativas también es especialmente difícil. Y las principales tareas en el fondo de desarrollo durante la adolescencia son en el fondo saber cómo lidiar con este impulso sexual, y también establecer relaciones con compañeros o personas del sexo opuesto, del mismo sexo, como resultado también de la separación de sus padres. Ahora, hay un artículo igual que fue publicado en España, en el fondo parte comentando un poco que en el fondo para un buen desarrollo de la sexualidad humana, la educación sexual desde una perspectiva más bien constructivista, donde se favorece el cambio social, debe contemplar también aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, más allá de solamente de lo que son en el fondo los órganos reproductores sexuales. Y bueno, este estudio utiliza una metodología más bien interpretativa, descriptiva. Han participado 31 profesionales de distintos servicios educativos con alumnos con este diagnóstico de TEA, y analizan en el fondo la realidad de su educación sexual, la interacción social, la respuesta de los profesionales. Aquí es donde los profesionales también reclaman también en este estudio y recalcan la importancia de la participación activa en la familia, aunque a estas ellos describen que muchas veces les resulta complicado guardar estos tópicos porque siguen predominando muchos tabúes y también demuestran gran desconocimiento al respecto. Se ha corroborado que los estudiantes con diagnóstico de TEA presentan una menor conciencia de la privacidad, un menor control, una menor habilidad social, y este tipo de déficit también genera que las personas con TEA dificultades para comprender en su totalidad las normas sociales, que también puede repercutir obviamente de manera negativa en el desarrollo de su sexualidad, y se ha constatado que uno de los mayores temores de la familia, también de algunos profesionales, son cuestiones también erróneas que están relacionadas con la intención de los comportamientos sexuales de las personas con TEA. Y por supuesto, bueno, que se corrobora esta necesidad de realizar adaptaciones más bien individualizadas, donde se atienden estas necesidades, estos intereses específicos, trabajando, por ejemplo, en áreas relacionadas con la sexualidad, porque eso muestra en el fondo interés por el desarrollo de diferentes aspectos de la sexualidad y esta necesidad de diferentes maneras de vivirla. Respecto al desarrollo psicosexual de niños autistas durante la adolescencia, bueno, mencionar que el funcionamiento psicosexual no solamente cubre los comportamientos sexuales, sino que también hay dimensiones interpersonales que tienen que ver con la socialización psicosexual, por ejemplo, las relaciones.
también tiene dimensiones intrapersonales, o sea, individualidad psicosexual, y aunque no es necesario, los elementos como interpersonales e intrapersonales también pueden ser la base de un funcionamiento psicosexual en general saludable. Por ejemplo, el desarrollar una relación con alguien o el estar enamorado y tener deseos sexuales puede ser la base en el fondo para el desarrollo del comportamiento sexual en pareja, aunque esto no está muy bien estudiado en personas con TEA. Y bueno, gran parte de la investigación sobre este funcionamiento psicosexual en personas con TEA se ha centrado más bien en los aspectos problemáticos, como decía al inicio, y utilizan principalmente como esta referencia de los padres o referencias del médico. Ejemplo que estos rasgos autistas están relacionados con pensamientos excesivos sobre la sexualidad, temas de tener conductas públicas como la masturbación, por ejemplo, los delitos sexuales, tanto de víctima como de perpetrador. Sin embargo, también hay investigaciones sobre el funcionamiento psicosexual en personas con TEA que está centrado más bien en los aspectos típicos y que utilizan principalmente el autoinforme. Y este tipo de investigación ha demostrado que las personas con TEA tienen necesidades y deseos sexuales, como decíamos al principio, y que están interesadas en el fondo en las relaciones románticas, que tienen experiencias, tienen comportamientos socialmente aceptados, digamos, similares en comparación con otros grupos. Y es por supuesto que es valioso ampliar estos conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento psicosexual en adolescentes con TEA y obtener información como de distintos o de múltiples informantes en todos los dominios del funcionamiento psicosexual. Y esto puede proporcionar en el fondo una perspectiva más bien integral, multidimensional, sobre el funcionamiento psicosexual en las personas con este diagnóstico. Ahora, el funcionamiento se puede dividir en 3 dominios: la socialización psicosexual, que es la interpersonal, la individualidad psicosexual, la intrapersonal y el comportamiento sexual íntimo. La socialización psicosexual interpersonal incluye esta interacción con contextos sociales, con los compañeros, con los padres, con los hermanos, por ejemplo, en los que las personas van aprendiendo, experimentan las relaciones, la sexualidad. El dominio de la individualidad psicosexual, en el fondo es la intrapersonal, se relaciona más bien con el funcionamiento intrapersonal, incluida la autoestima, también la competencia autopercibida y el conocimiento. Y el comportamiento sexual íntimo incluye en el fondo un continuo de comportamientos y de experiencias sexualizadas, desde comportamientos típicos que son apropiados para la edad hasta comportamientos atípicos, inapropiados o incluso ilegítimos. Bueno, desafortunadamente, como había anticipado anteriormente, la literatura actual que ahonda sobre este grupo de pacientes, la mayoría de los estudios sobre socialización psicosexual utilizan principalmente el informe de los padres o de los cuidadores, y la individualidad, digamos, psicosexual realmente está poco estudiada, y cuando se utilizó en algunos estudios, este autoinforme también muchas veces se centró el estudio o el enfoque más bien únicamente en el comportamiento sexual. Aquí hay un estudio publicado en el 2007, donde en el fondo como que fomentan un poco esta parte de no solamente tener este relato referido por los padres, sino que también el autoinforme de los pacientes a estudiar. Bueno, como en general el funcionamiento psicosexual es un concepto más bien complejo y multifacético, ha complicado también el desarrollo de un cuestionario en el fondo que cumpla todos los dominios que ya mencionaba y que sea adecuado para distintos informantes. Hay muchos cuestionarios existentes que actualmente solo cubren un dominio del funcionamiento psicosexual o que no son adecuados para múltiples informantes, digamos. Por lo tanto, en este intento de agregar a este cuerpo de investigación
sobre el funcionamiento psicosexual en adolescentes con TEA, se desarrolló en este estudio que comentaba acá, el inventario de transición de adolescentes, TTI, para nosotros, digamos, este estudio. Y en el desarrollo de esta herramienta se adoptó la definición amplia de funcionamiento psicosexual descrita anteriormente, y por estos tres dominios: la socialización psicosexual, donde, por ejemplo, se indagan las habilidades relacionadas con el contacto social e íntimo, la apertura con respecto a la intimidad, el manejo de los límites. También se indaga la identidad psicosexual, donde buscan, por ejemplo, obtener información de la preferencia sexual, la imagen corporal, la autoestima, el deseo o el conocimiento psicosexual. Y también incluye el dominio del comportamiento sexual íntimo, que implica el repertorio de comportamientos que las personas tienen con respecto a la sexualidad. Entonces, este artículo tuvo como objetivo, digamos, describir este desarrollo de la medida integral del funcionamiento sexual, y la medida fue en el fondo desarrollada para el propósito de este estudio, o sea, para comparar este funcionamiento psicosexual de los adolescentes con TEA y de los adolescentes que no tenían el diagnóstico. Y en el fondo, los hallazgos de este estudio reflejan como, digamos, como resultado, como conclusión, reflejan este funcionamiento psicosexual menos favorable en adolescentes con TEA, aunque este cuestionario, o sea, el TTI, digamos, claramente requiere una investigación más rigurosa para, o sea, ya sea para evaluar su calidad, como también para revisar el instrumento mismo. Y como verás, queda también dado que las deficiencias sociales son un sello como distintivo de los pacientes con TEA, los adolescentes con TEA mostraron obviamente menos socialización psicosexual, por ejemplo, en la aceptación social, en las habilidades de amistad, o bien en el manejo adecuado de los límites, y también mostraron una individualidad psicosexual más pobre que en sus compañeros. Es decir, básicamente menos autoestima. Había menos competencia social, menos conocimiento psicosexual, tanto en el autoinforme, esa es la gracia de este estudio incorporado al autoinforme, como también en el informe de los padres. Ahora, en el dominio del comportamiento sexual íntimo, solo se encontraron diferencias significativas en el informe de los padres, lo que también implica comportamientos sexualizados menos típicos o más inapropiados, según informado por los padres. Y respecto a los dominios interpersonales o de socialización y el intrapersonal, o sea, como que tiene que ver con el yo mismo, que se correlaciona en el fondo, puede tomar una base para un funcionamiento psicosexual general saludable. Por lo tanto, las dificultades de estos dominios pueden estar debajo de las dificultades del dominio conductual. Se podría explicar por qué los estudios anteriores se centraron principalmente en comportamientos problemáticos o comportamientos inapropiados, de que esto era probablemente como lo más apremiante o lo más problemático como para el medio ambiente. Y el funcionamiento psicosexual más deficiente de los adolescentes con TEA, también es importante mencionar que pueden ser también más vulnerables también en otros dominios, por ejemplo, la socialización psicosexual más pobre, las dificultades con las relaciones con los compañeros, la individualidad psicosexual, la autoestima limitada, el conocimiento limitado, también pueden llevar a la frustración, a la soledad de este paciente, y posiblemente haciendo que este grupo de adolescentes también sea más vulnerable dentro de sus pares. Y también se mencionan algunas intervenciones que me pareció importante presentarles igual, que favorecen un desarrollo afectivo sexual positivo, y dentro de ellas menciona los programas de educación afectiva sexual, tanto para los pacientes con TEA como también para sus familias, que son altamente recomendables y son una excelente manera como de prevenir problemas en esta área por falta de comprensión social, por normas culturales, y conciencia de los límites de cada uno en el fondo. Y ahí a un costado aparece una tabla de un programa en el fondo de educación afectivo sexual que está dirigido a adolescentes con TEA, con capacidad intelectual dentro, como digamos, del rango que se puede decir como normal. Otra de las intervenciones que se recomiendan también son favorecer el desarrollo y el acceso a grupos sociales, según la edad también y la capacidad cognitiva,
Y estos grupos deben tener como una función de, en el fondo, apoyar el desarrollo afectivo sexual seguro de sus miembros, y también obviamente siempre valorando la necesidad de supervisión de profesionales, familiares o de personas con TEA. Y para aquellos que también necesitan ayuda profesional específica por ciertos problemas judiciales de conductas derivados de conductas inadecuadas sexuales, también se plantea esta necesidad de aplicar programas de tipo cognitivo-conductual por equipos de expertos. Y también es importante que aquellos que tengan determinadas orientaciones sexuales, que no tengan oportunidad de desarrollarlas, también pudiesen necesitar ayuda, en el fondo, de educadores sociales que les faciliten el contacto con estos colectivos. Ahí está la bibliografía. Eso es.